entró. Entró el en vivo, muchachas. ¿Cómo van? No, chicas, intentando, hace más o menos una hora terminamos el en vivo en las páginas y el internet pésimo, pésimo, imposible. Imposible, muchachas. Imposible, imposible. Bueno, chicos, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo están? Llegamos por fin porque quiero empezar y no nos había dejado. Vamos a hacer este fondo. Creo yo que lo vamos a hacer una vuelta menos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tiene que quedar más corto. 1, 2, 3, 4. Creo que 4 vueltas para tejer este diseño, pero que me quede más pequeño. Este es como de 240 puntos y nosotros la mochila que queremos, ya les digo múltiplo de cuánto es esta mochila. Yo tengo ya el patrón de alto, tiene 41 y de ancho ya les digo de cuánto es múltiplo. Hola chicas, no tenía internet, muchachas, casi que no llega. Intenté 20.000 veces, ya gracias a Dios llegó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46. Pues hasta donde iba en 44. ¿Cómo van, muchachas? 10 puntos bajos. Vamos a hacer vino tinto. Entonces, lo que es negro, vino tinto. Lo que es fucsia, dorado. Ay, chicas, gracias a Dios llegó el internet porque yo sí estaba muy aburrida. Lo que pasa es que se me va atrasando y cuando me doy cuenta, chicas, ya no... yo creo que como que le pierdo el hilo, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí como que si no hago las cosas ya, como que voy perdiendo el hilo. Entonces, este es el fondo que vamos a hacer. Empezamos con vino tinto. Ay, mi amor, mírame si hay dorado o hay un morado por ahí hilo macramé. ¿Qué? Morado o dorado hilo macramé. Dorado o un café parecido a ese, pero que sea hilo macramé. Para colocarle de hilo alma, porque la mochila va a quedar de, creo yo que es múltiplo de 40, 4 por 2, 8, 160. ¿Quedaría bien de 160? ¿Con 41 de alto? Sí, 160 quedaría bien. De ese moradito, deme ese poquito de morado y ahorita yo le acomodo más. Pero necesito sacar más. No, pues quiero macramé. ¿Por eso macramé? 1, 2, 3, sí, dame ese pedacito de macramé. No, el pedacito no, que tiene ese. Dame ese. Yo ahorita busco uno que sea más similar al vino, pero sí, este moradito, miren muchachos, macramé, para el hilo alma, si queda más parecido a este, fuese mejor. Fuese mucho mejor que no fuera tan moradito. Porque el dorado no tengo en macramé, ¿cierto? No, porque es un color mostaza feo. Sí, el morado es un mostaza feo. No, coloquémosle este hilo. No, muy rojo. Muy rojo. Sí, le voy a colocar este. Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Ya van llegando? Vamos a colocarle hilo alma y le voy a colocar de este hilo alma, lo convierto en 3 hebras. Yo este hilo alma se lo voy a cambiar más adelante, muchachos, porque no me gusta este color tan morado. Para empezar se lo voy a dejar, pero más adelante sí lo voy a cambiar. Ok, entonces ustedes tienen un hilo alma en crochet igual, agarran y lo convierten en 3 hebras, ok. Y empezamos 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado y formamos un pequeño círculo donde vamos a hacer 10 puntos bajos. Vamos a meter el hilo alma y el hilo dorado. Recuerden que la mochila va a ser vino tinto y dorado. Yo le voy a colocar ese morado porque no encontré así. Es que, chicos, me puse a pelear fue con el celular porque no sabíamos si era el internet de la casa, si eran datos, no. Si era el celular. Entonces, mientras me puse a organizar eso, no alisté más material, sino lo que dejé desde ayer.
Este es el fondo que vamos a tejer y dice que empezamos con 10 puntos bajos uva. Yo le voy a colocar como referencia uva. ¿Se está yendo la luz? ¿Parpadeando? Porque también puede ser eso que se iba la luz y al irse la luz quedaba el internet desconectado. 10 puntos bajos. Acá. Agarrando el punto completo. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Aprovechamos a estirar los hilos. Estos hilos alma, la verdad, muchachos, es mejor cortarlos acá por fuera que esconderlos. Ahí. Y voy a marcar este primer punto que sería de la segunda vuelta y acá vamos a hacer 10 aumentos. Acá. 10 aumentos color vino. Este es el primero. El aumento se hace agarrando la pestañita de atrás y tejiendo en un mismo punto 2. Yo voy a marcar el primero de los 2 que hice. Este es mi primer aumento. Segundo aumento, agarrando la pestañita de atrás y lo mismo, un punto bajo y en el que sigue punto bajo. ¿Listo? Hola chicas, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo van mis niñas? ¿Cómo están ustedes? Yo peleando con el internet. Y miren que hice 2 en vivos en las páginas, buenísimo. Hicimos en vivo en la primera página. Estamos tejiendo el fondo de un caballo. Ay, miren la cosa tan hermosa que estamos tejiendo. Ay, mírelo en dónde lo van a mirar si no sé ni siquiera dónde lo tengo. Acá, miren. Miren el fondo tan bonito para un caballo que vamos a hacer. ¿Sí ven eso tan bello? Hoy hicimos en vivo muy chévere. Estamos contentas haciendo en vivo. El internet no nos dejó. No nos dejó seguir así de contenta. Excelente, felicidades. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, señora Mónica. ¿Sí es Mónica? Acá. Sigue el punto en aumento en ese en el que sigue. Pero sí, yo siento que la luz está como brillante, como tilitando, ¿no? Como que así, hace así, la luz. Acá. Sí, ese morado no se ve tanto, entonces no está tan mal. Y estiro estos hilitos. Es estirarlos porque ellos empiezan a recoger dentro de ellos. Ana Eugenia, buenas noches chicas, yo llegando tardísimo, pero el internet, muchachas, no me ayudó. Terminé el en vivo y ya, sin internet y nada hasta ahorita. Y eso que yo no dejé de insistir porque para mí era muy temprano para no hacer en vivo. Entonces yo dije, al menos empezar y que las chicas sepan que vamos a tejer. Porque ayer les mostré un poquito el material, pero no hablamos del fondo que iba a tejer ni nada. Entonces, cuando ya hoy me sacaron la impresión de la mochila, sí dije, ese fondo es. Y acá agarrando la pestañita de atrás, en aumento, el que sigue, en aumento. En total acabo de hacer 10 aumentos color vino. Quito el gancho y en esta vuelta vamos a tejer un punto vino tinto, un aumento. Entonces, acá en el primer punto, agarrando la pestañita de atrás, voy a marcar un punto bajo vino tinto. Miren. Y un aumento. De esta forma. Agarrando la pestaña de atrás, tejiendo en punto V, punto bajo, el que sigue, punto en aumento, miren, en V. Ahí se dieron cuenta cómo agarro el hilo, cómo agarro la aguja, porque así hay que tejerlo todo. Miren, ahí se ve el color vino, el color morado. Por eso, chicos, les recomiendo cuando vayan a trabajar un proyecto, colóquele como hilo alma el mismo color
o no lo deje ver. Porque si usted deja que se vea el hilo, grave error. Sí se ven, no les miento que sí se ven, pero pues la idea es que se vea muy poco. Mónica dice, sí señora Mónica, soy de Colombia, Pasto Nariño, mil bendiciones. Ah, bienvenida señora Mónica, gracias por estar acá. Soy la, buenas noches, bienvenida. Y en esta vuelta seguimos. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer solo 4 vueltas, muchachas, porque como yo no quiero que me quede tan grande, este fondo tiene 240 puntos. Pero yo creo yo, mi amor, confírmeme acá, cuénteme este patrón. Solo la flor. De la flor a la flor, ¿cuántos puntos tiene múltiplo? De la flor a la flor, nada más. Para yo confirmarle a los chicos si va a quedar de 160 puntos o queda de más o queda de menos. Acá el aumento, punto bajo, nuevamente el aumento. Un punto bajo, un aumento. Nosotros el patrón que estamos haciendo del caballo lo empezamos con 12 puntos y tengo... 43 por 4. 172. Entonces la vamos a hacer 172 y tiene que quedar siquiera 2 vueltas de diferencia. Entonces no es de 43, sino de 45. ¿Sí? ¿Me dices que es 43? Confírmame. Sí. 43 la 45 queda 180. flor. Sí, muchachas, 180. 45 por 4. Por 4 igual 180, sí, porque me tiene que quedar de separado siquiera 2 puntos por flor. Listo, muchachos, es múltiplo de 180. 45 múltiplo de 180. Entonces yo acá le coloco que me tiene que quedar por ahí en la vuelta 17. Creo yo que me tenga que quedar 180 puntos. Para múltiplo de 45. Claro, ya listo. Acabamos de sacar el múltiplo. Va a quedar de 180 puntos, ¿ok? Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Ya solucionado, muchachos, los múltiplos. Ya saben, va a ser una mochila de 180 puntos de ancha, por ahí 17 centímetros el fondo, por 41 vuelta de alta, que creemos que va a quedar de 23 centímetros de alta. Eso es un más o menos. Yo saco ese promedio de los puntos que yo tengo, que es un punto de medio centímetro de alto, para que ustedes se den una idea. Pero sí, más o menos 23 centímetros de alto va a quedar la mochila, 17 el fondo y 180 puntos si lo quieren ver como puntos. ¿Listo? Ahí ya les di la información de qué vamos a hacer. Vuelta 3. Acá en la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. El primero lo marco. Y vamos a tejer. Venga, estiramos este. Este. Sí, le colocamos dato, hicimos de todo, muchachos. Y sí me estaban entrando mensajes de WhatsApp, pero entraba al en vivo y no me dejaba. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Tú no? Ah, claro, ahí está. Traidoras con traidoras se juntan. Aumento, punto bajo,
2 puntos bajos seguidos, 1, 2 y el tercero acá. Nuevamente 1, 2 y el aumento. Uno, 2 y el aumento. Nuevamente 1, 2 puntos y el aumento. Listo. ¿Será que le hago una vuelta más, muchachos? Para que se vea bien bonito. Aquí ya estoy estirando mis hilos para que no se vea. Porque colocarle un hilo alma diferente al que va tejiendo es complicado cuando uno deja que se vean los hilos. Entonces mejor cuidar mucho eso. Está plano. Cuando uno empieza un tejido como este y empieza a salir ombligo es porque seguramente tiene una aguja muy gruesa o tejió muy flojo. Entonces tiene que tener claro que, vea, yo estoy en mi tercera vuelta, cuarta vuelta, porque estoy haciendo mi cuarta vuelta. 2 puntos bajos, un aumento y no hay ombligo. Está plano, plano, porque yo tejo apretadísimo. De hecho, tiene que tejer más apretada la primera y segunda vuelta. Las más apretadas de todas, que sean esas 2 vueltas ahí para arriba. Ayuda pues a aflojar un poquitico, pero sí que sean muy ajustadas esas 2 vueltas es lo mejor para que no salga un ombligo, que empiece a salir como un ombligo raro. Nuevamente acá, 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Y seguimos. 1, 2. Listo. Vamos a confirmar de cuánto es múltiplo cada pétalo, chicos. Ustedes pueden hacer lo grande que quieran un fondo con cualquier patrón o lo pequeño que quieran, solamente conociendo de cuánto es múltiplo. Este patrón es múltiplo de 6. Tiene 1, 2, 3 negros, 1, 2, 3 fucsias, es múltiplo de 6. Y dice que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. O sea que yo empecé con 12 puntos. 12 puntos, 12 puntos, 12 puntos, 12 puntos. ¿Por qué digo que con 12? Porque acá yo hice aumentos. En estas vueltas hay aumentos. Entonces por eso salieron más. Pero entonces es múltiplo de 6. Yo tengo 10, 20, 30, 40. Yo tengo 40 puntos, no puedo sacar 12 pétalos. No puedo. A mí me toca 6. Pero una cosa, tengo 40 puntos, pero en esta vuelta, si yo hago los aumentos como voy, que en esta vuelta tocaría 3 puntos bajos, un aumento, me quedarían 50 puntos. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, para yo poder entender o decir que es múltiplo de 6, necesito 60 puntos, sin aumentos. Si le voy a hacer aumentos, con 50 puntos tengo. Entonces, vamos a hacer los 50 puntos para que me entiendan, ¿ok? Yo acá tengo 40. Si yo hago en esta vuelta 10 aumentos, voy a tener 50. Y me dice que es múltiplo de 6. Entonces, yo voy a necesitar 60 puntos. Pero, como yo tengo que hacer aumento, por ejemplo, acá puedo hacer un aumento negro, un punto negro. Un aumento fucsia, un punto fucsia.
entonces esto ya no va a ser múltiplo de 6, esto va a ser múltiplo de 4, porque yo voy a necesitar el aumento negro en un punto y un punto negro 2, el aumento fucsia en un punto y un punto fucsia 4. O sea que en sí yo puedo empezar con este, que es múltiplo de 4, aunque esto me diga que es múltiplo de 6. Les voy a explicar. ¿Listo? Ustedes dirán, esta vieja en vez de hablar, trabaje. Voy a hacer, como terminé con negro, en este caso vino tinto, voy a hacer el que es fucsia, o sea, el dorado, para que ustedes me entiendan. Yo sé que acá tengo 40 puntos. Y si yo lo voy a hacer múltiplo de 4, me alcanza perfecto. ¿Por qué me alcanza perfecto para 10 pétalos? Porque mire, si es múltiplo de 4, tendría que hacer acá un aumento, un punto dorado. Con el uva, un aumento, un punto uva. Y vuelvo a repetir. Si usted tiene su tejido en su mano, me va a entender perfecto. Acabo de ocupar 1, 2, 3, 4 puntos. Este motivo, aunque es múltiplo de 6, lo acabo de tejer en 4 puntos. O sea, es múltiplo de 4. Yo necesito 40 para que me salgan 10. Sigamos tejiendo. Espero, muchachas, que sí se entienda y no me queden perdidas ustedes. Un aumento dorado, un punto dorado. Tiene que quedar par. Una cosa muy clara. Esto tiene que quedar par, porque aquí, por ejemplo, no me puede quedar en vino tinto. O sea, un aumento vino tinto, un punto vino tinto. Un aumento vino tinto, un punto vino tinto. No, tiene que quedar así. La pareja es esta. Vuelvo a empezar. Dorado, vino tinto, perdón, el aumento y un punto vino tinto. Estos son cositas que es bueno irlas escuchando para cuando nosotros tengamos un poco más de entendimiento, un poco más de conocimiento, se nos haga más fácil. Pero ustedes familiarícense con las frases, el múltiplo y cómo el múltiplo cambia. Yo digo, este diseño es múltiplo de 6, pero se puede trabajar en múltiplo de 4, porque yo estoy ocupando 4 puntos al hacer el diseño. Entonces, solo ocupo 4 puntos de abajo, entonces con 40 puntos que tengo abajo, me va a quedar más que perfecto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí se entiende o está muy confusa la explicación? María Olga, buenas noches, bienvenida. Señora Olga, ¿cómo está? Ahí nos vamos familiarizando, chicas, con ese tipo de temas para que ustedes se entiendan mucho mejor. Y volvemos acá. Listo. Ahí. Ahí va. Que el hilo vino tinto no se me vaya a notar por nada del mundo, muchachas. Mónica, si se entiende. Ah, bueno, señora Rosemary, si se entiende. Eso. Entonces yo tenía 40 puntos y ahora estoy tejiendo y me van a quedar múltiplo de 6 porque tengo 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, pero no estoy ocupando sino 4 punticos porque estoy tejiendo un aumento, un punto. Un aumento, un punto, entonces eso me ayuda a que el múltiplo de 4 sea funcional para este tipo de tejidos. Y volvemos. Un doradito en aumento y un punto dorado. Entonces dice que vuelta 10, perdón, 1, 10 puntos bajos, vuelta 2, 10 aumentos, vuelta 3, un punto bajo, un aumento, vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, vuelta 5, que esta es la vuelta 5, dice que se tejió, para las que están tomando apuntes, un aumento dorado, un punto bajo dorado.
un aumento vino, un punto bajo vino. ¿Listo? Ahí ya corregí eso cómo va, para que las que están tomando apuntes no se me pierdan, muchachas, porque este diseño no es difícil, pero sí es bueno que ustedes puedan tejer y entender lo que están tejiendo, que para una segunda oportunidad o una próxima oportunidad de que ustedes vayan a tejer este fondo, quede clara la información. Sí, sepan ustedes para dónde van. Liliana, hola profe, soy Sandra de Pereira, no me pierdo sus tutoriales. Muchas gracias, señora Sandra, gracias por tejer, gracias por acompañarnos, gracias por comentar. Es muy bueno, chicas. A mí me encanta que ustedes comenten los en vivos porque yo empiezo a conocerlas y a reconocerlas. Entonces ya cuando las veo en otro en vivo, ya las ubico muy bien y digo, sí, sí es mi compañera de tejido, sí es una de las chicas que nos acompaña en YouTube o nos acompaña en la página, en fin. Entonces es muy bueno conocerlas y reconocerlas para que cuando las encuentre en alguna otra red social, sepa que sí nos acompañan y que sí tejen con nosotros. Hay gente que llega y lo saluda a uno, hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, sí, señora, pero nunca dice el nombre, no dice de dónde, no dice si ha tejido algo. Entonces, muy bueno cuando cuenta y dice, profe, vea, yo con usted tejí tal mochila. Profe, yo con usted estoy tejiendo esta mochila. Yo con usted estoy tejiendo tal otra mochila. Entonces, eso es una bendición. Eso es una bendición porque va reconociéndola y uno se va enterando qué han tejido y también va mirando uno qué dificultades tienen o qué les falta por aprender. Porque tengo compañeras, no, profe, es mi primera mochila y la verdad no sé nada. Entonces ya uno le recomienda, uno le dice un monederito o teja más bien una unicolor para practicar o envíeme fotos. Que sí es bueno conocerlas y reconocerlas, muchachas. A mí sí me encanta. Ahí está muy bonito. Eso parece de Harry Potter, esos dos colores. Y acá tiene que quedarme 6. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 para esta. Y me quedan 3 para el otro, o sea que ahí me faltó un punto. A ver. No, no me faltó. Porque aquí tiene que quedar, no me faltó, me sobraron puntos. Miren pues, muchachas. Entonces allá no tenía 40 puntos. ¿Me quedaron más o me quedaron menos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. Entonces acá, si yo repito, sí me alcanza. Me quedaron 3 puntos. Entonces me toca repetir exactamente. Me faltó un punto, me faltó. Me lo salté, conté mal o no hice el aumento. Pero no pasa nada. Lo que hago yo acá es que hago un aumento dorado. En el dorado que iba un solo punto, ahí voy a hacer el aumento vino y un aumento vino. Me faltó un solo puntico, chicas. Me lo salté, de pronto me puse a hablar con ustedes y se me fue el punto, no lo vi, no me di cuenta, no pasa nada. Ahí me quedaron 3 aumentos seguidos, lo solucioné. Entonces sí tienen que tener claro, muchachas, que tengan 40 puntos. Posiblemente yo acá el último punto tenía que haberlo hecho en aumento. Y creo que sí, porque vea, tengo aumento, 1, 2 puntos bajos, ahí seguía aumento y yo hice un punto solo. Ahí no hice aumento. Entonces, posiblemente tenía 39 puntos. Confirmen que sí tengan 40. ¿Listo? Eso es lo único. De resto, sí tiene que quedar así. 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, terminando. Voy a contar cuántos me quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, que es múltiplo de 4, o sea, tenía 40 puntos. Tenía que tener 40, ¿ok? Bueno, ya solucionado esto, vamos a hacer algo muy sencillo en esta parte. Yo no debo de continuar con tantos aumentos. De hecho, en esta vuelta quedaron los aumentos muy seguidos, quedaron como en la tercera. Recuerden, 10 puntos bajos, 10 aumentos, un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Y en la quinta vuelta me devolví.
un punto bajo, un aumento. Así quedó acá, porque hice un aumento dorado, un punto bajo, un aumento vino tinto, un punto bajo. Entonces me devolví en los aumentos, le coloqué más aumentos de los que eran. Ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer aumentos, sino en un color. Acá estoy en el dorado, entonces voy a hacer 1, 2 puntos bajos dorados y voy a hacer un aumento dorado. Miren, acá. O puedo hacerlo en el primer punto, no tengo problema. ¿Qué es lo que pasa? Que acá me quedaron 3 juntos, 1, 2, 3. Entonces por eso prefiero hacerlo en el centro, pero yo también lo puedo hacer al empezar. La única condición, no hacer sino en el dorado. Los vinotintos no, en los vinotintos voy a hacer 3 puntos bajos vino tinto. Aquí. 1, 2, 3. Es una forma de solucionar que hice muchos aumentos en el anterior. Entonces la mejor forma es esta. Hago el aumento solo en un color, que en este caso en el tercer vino tinto, en el tercer dorado, perdón, va el aumento. Los vino tintos o los color uva van sin aumento. ¿Listo? Porque no podemos llevarnos todo el fondo súper cargado de aumentos. ¿Qué es lo que pasa si lo cargamos mucho de aumento? Las chicas que tejen flojo pueden hacer que se vea floreado. Las chicas que tejen muy apretado van a apretar mal la puntada para que se les vea parejo y lo que van a hacer es que más adelante no van a poder tejer un punto ni siquiera medio flojito. Entonces no es bueno tampoco acostumbrarse desde un principio a tejer demasiado apretado. Yo sufro mucho porque yo tejo muy apretado y a veces cuando quiero tejer un poco más flojo se me dificulta mucho. Entonces sí les aclaro, muchachas, que hay que buscar un término medio. Ahí lo sostengo, chicas, es solamente para cuando jale los hilos se alcanza a ver dónde es que está. ¿Listo? Y volvemos. Recuerden que estoy haciendo aumento solo los dorados. Y acá, los 3 vino tintos. Ahora, 2 dorados. 1, 2 y el aumento. Solo en el dorado el aumento. Y nuevamente, 3 vino tintos. 1, 2, 3. 2 dorados y 1 en aumento. 1, 2 y el tercero en aumento. No necesariamente yo tengo que aumentar parejo, ¿no, chicos? Este tipo de proyectos yo puedo hacerlo de esa forma hasta que obviamente en alguna vuelta sí me toca aumentar parejo. Pero no se nota, miren que es una de las cosas que me gustan de este fondo, que no se nota que usted está haciendo eso de hacerle aumentos a un lado y al otro no. Pero es solo por eso, para que los aumentos no me queden todos juntos, todos apilados, ahí que se vean súper juntos, no. Y esto de hacer vueltas sin tanto aumento ayuda muchísimo a que el fondo crezca, que quede grande sin que tenga tantos puntos. ¿Qué es el problema? Que nos toca ser muy medidos para que no se cierre. O sea, no es de que uno es decirlo y ya. Al paso que uno va tejiendo se va dando cuenta si sí se deja trabajar como uno quiere para que crezca más, porque a veces uno deja los aumentos muy separados o alcanza a hacer hasta una vuelta sin aumentos y se sostiene el fondo sin cerrarse. Pero también muchas veces uno va a hacer la vuelta, si sea que usted lleve solamente por ahí, no sé, un cuarto de la vuelta completa y ya empieza a cerrarse. Entonces, de una, el aviso es no me siga tejiendo así porque me voy a cerrar. Pues obviamente tiene que apurar más los aumentos. Pero eso son pequeñas cosas que usted va aprendiendo al paso que va avanzando. El tejido es un avance. El tejido no es algo que usted aprendió y se queda ahí estable. Jamás. El tejido es algo que siempre cambia, se modifica. Normalmente
o lo que uno espera es que se mejore. Entonces usted empieza tejiendo una forma, va cambiando, va transformando su forma de tejer y normalmente termina en feliz término o, perdón, qué cosa tan repetitiva, pero sí, como que usted va viendo cómo se transforma de algo flojo, de algo de pronto que se ven los hilos, algo de pronto que se ve el punto disparejo, a algo súper parejito, súper acomodadito, pulido, pulcro, limpio. Eso, el tejido siempre se transforma, siempre, siempre. Yo veo trabajos que hice hace, no sé, 17 años. La puntada era demasiado apretada. Yo quisiera decirles, yo empecé tejiendo flojo, no imposible. Mi puntada era más apretada. Yo cometía un error, aparte pues de que estaba inexperta en muchas cosas. Cuando yo empecé a tejer, yo no tenía conocimiento alguno del tamaño de las agujas, ningún conocimiento, ni mucho menos tenía la idea de qué tamaño era el que daba el punto. Yo tenía como ideas muy básicas de pensar que era hacer un punto y ya, nada más. Entonces, en ese tiempo yo no agarraba la aguja pensando en el tamaño del punto bajo. Yo agarraba la aguja era pensando que quedara apretadito, chiquitico el punto y ya. Y resulta que el punto bajo no tiene que quedar ni apretado ni chiquito. Sí justo, sí debe quedar justo, obviamente, pero con el tamaño de la aguja. El tamaño que le da esta aguja, ese es el tamaño del punto. Él no tiene que quedar más pequeño que el cuello de mi aguja. Tiene que quedar ese tamaño. Entonces, bendito Dios, con el tiempo fuimos confirmando, reafirmando y aprendiendo ese tipo de técnicas. Porque yo sí aprendí de una indígena guayú, de una original, la princesa de esa tribu, era hija del jefe, del que mandaba allá. Pero a pesar de que ella tejía muy bien, yo estaba muy chiquita para aprender cosas o para darme cuenta de ciertas cosas. Bueno, chicas, nos vamos a enfocar en que llevamos dos vueltas con el dorado, ¿listo? Desde acá, dos vueltas con el dorado. En la segunda vuelta aumentamos solo dorado. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a aumentar solo los vino tintos. Yo voy a terminar esta vuelta con estos 3 morados y voy a empezar acá, que acá fue donde empecé, con 4 dorados acá, 1, estoy apenas iniciando vuelta, 2, 3, 4. Y en los vino tintos yo voy a tejer 2 vino tintos y el último punto es en aumento. Acá. 1 y 2. En el último vino tinto. Vuelvo a tejer. 4 dorados. 1, 2, 3, 4. 2 vino tintos. 1, 2 y un aumento. ¿Listo? Quedando claro que los aumentos van en morado, pero en el último morado. ¿Listo? Los aumentos los estoy haciendo en el último morado. ¿Ok? 4 dorados, 2 vino tintos, un aumento dorado. Si yo los cuento, tengo 1, 2, 3, 4 dorados, 1, 2, 3, 4 vino tintos. Ya están parejos. Ya está el mismo tamaño. ¿Sí ven, chicos, lo fácil que es este fondo? Miren, yo cuando tejí este fondo, por las primeras veces que alguien me lo pidió en patrón escrito, lo enseñé mucho y tuve mucha clase de ese fondo. O sea, yo nunca tuve la dificultad. Este fue el primero que hice y fue súper fácil entenderlo. Yo no tenía el patrón ni nada, solo me enviaron una imagen y me pidieron el favor de convertirlo en patrón. Y chicos, se me hizo muy sencillo.
vea, yo esa semana que yo saqué ese fondo, yo creo que diario tenía 2 o 3 clases pagas por videollamada para que les explicara porque no entendían el por qué, no entendían. Porque ellas siempre decían, no, es que yo veo que van parejos los puntos. No, es un pequeño truquito y aunque yo no esté haciendo aumento en los dos colores al tiempo, al tejerlo se ve parejo. Ahí no se ve. Usted en ningún lado me puede decir, este tiene un aumento y aquí no lo hizo, o aquí hizo el aumento y aquí no. No, se ve parejo, pero así se tejió. Como yo se lo estoy explicando a usted, que acá en esta vuelta no estoy haciendo aumento en el dorado, así mismo tejí ese. Entonces son pequeños trucos, chicos, son pequeñas cositas que ayudan a sacar patrones, en mi caso, muy fácil. Para mí fue muy sencillo sacar este patrón, pero no se imaginan la cantidad de gente que tomó clases personalizadas para entenderlo. Y yo me demoré mucho para enseñarlo en las redes, chicas, pero no es de mala onda, sino que andábamos en otros temas y no lo vi como viable para ningún patrón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta mochila, esta es la de ese cuerpo. Esta mochila, esta lo vimos muy bonito para esta mochila. Va a quedar de 180 puntos. Esta es chiquitita, esta es como de 45, 90, 120 creo. Como 120 puntos porque es chiquitica, chiquitica. Entonces esta sí la vamos a hacer de 180, va el diseño terminado, el caracol hasta arriba, todo este tipo de cositas. Lucía, buenas noches. Edwin, Lucía, Liliana, sí, Janet, hola profe, buenas noches, feliz. Gracias, 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 niña Janet, gracias, compañeras, gracias por saludar, por escribir. Y el aumento en el último vino tinto. Dorado. Chicas, si no utilizan hilo alma, el puntico queda más pequeño. No les estoy diciendo que quede mal, queda muy linda. Pero entonces comercialmente las mochilas se venden bien si son mochilas grandes. Entre más pequeñas, menos se vende bien. Y algo que estamos o estoy tratando yo de explicar a las chicas, que colocar varios hilos alma es muy bueno porque, por ejemplo, en la mochila de Colombia, la que estamos tejiendo en la página, llegó un momento, nosotros estábamos claros del fondo, pero el cuerpo tenía dudas y yo normalmente cuando empiezo el cuerpo una mochila y no sé todavía el fondo y no sé todavía cómo va el cuerpo, no me preocupo porque son 2 o 3 clases tejiendo el fondo. Entonces, muy fácil, usted en 2 o 3 días ya decide cualquier cosa que quiera cambiar. Eso pasó con la de Colombia. Terminamos el fondo y ya hoy decidimos que llevaba una bandera de Colombia, que esa ya era como la idea inicial, pero que iba, obviamente, estaba en un asta, porque pues no podíamos colocar una bandera ahí como una mancha ya. Entonces se metió un nuevo color. Se metió, cuando llegamos en el fondo, se metió, vean, yo tengo estos 3 hilos morados. En este patrón estaba igual. Yo tenía azul, rojo, amarillo y 3 hilos amarillos. Cuando ya la clienta decidió que la bandera iba a ir en un fondo negro, yo quité uno de estos y coloqué el hilo negro. Cuando ya nos dimos cuenta que la bandera necesitaba un asta para poderla tener como de pie, que la bandera está de verdad así como en el aire. Se van a dar cuenta cuando la vean avanzada, lo bonita que se ve. Metimos el gris. ¿Qué hice yo? Ya quité los otros amarillos, dejé solo uno. Entonces, vea, un color lo cambié por negro, el otro color por gris. Y me quedó solo uno como hilo alma, que es este amarillo. Entonces, eso quería explicarles. Es muy importante que usted tenga claro que los hilos alma no solamente son para darle un poco de grosor al tejido. No, en el momento que, por ejemplo, decida a obviamente no lo voy a hacer. Ya esta mochila está más que clara que va o cómo va a continuar. Pero, por ejemplo, que yo en algún momento decidiera decir, no, yo quiero que cada pétalo de estos lleve un color diferente. Entonces son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por decir algo. Entonces yo digo, bueno,
Este lo voy a cambiar, pongámosle por amarillo, este por azul, este por rojo. Voy a seguir trabajando la misma cantidad de hilos alma para mis mochilas, pero voy a cambiar es un hilo por el color que quiero y sigo trabajando parejo. ¿Qué es lo que pasa? Mamor, llegaron los niños. ¿Qué es lo que pasa, mis niñas, si ustedes, por ejemplo, trabajan estos dos hilos? Vean, digamos, no estoy trabajando morado. Chicas, perdón que me metan en tantas dudas, pero estoy recordando todo lo que las chicas me preguntan. Listo, entonces yo no estoy trabajando con hilo alma. Estoy trabajando solo estos dos. Ahí. Miren lo re chiquitito que se ve mi puntico. Miren. Acá. Vea lo pequeñitico que se ve mi puntico, súper pequeñito. Y resulta y pasa que vuelve a pasar. Decidí que voy a meterle amarillo, azul y rojo. Digamos, son 3 colores, como por decir algo. Le voy a meter amarillo, azul y rojo. Listo, ya. Voy a meterle amarillo, azul y rojo y voy a seguir tejiendo amarillo, azul, rojo para que se me vea muy bonita, porque es que la señora que la quiere dice que la flor se vería divina. Amarillo, azul y rojo. Miren el cambio del punto. Sin hilos alma, con hilos alma. Entonces yo no podría darme el gusto de decir voy a cambiar un color o a meter un nuevo color. Entonces por eso es muy importante. El hilo alma tiene muchos porqués. Uno trata de no enfocarse mucho porque es un tema aburridor. Hay gente que dice, bueno, ¿y para qué habla de eso? ¿Para qué explica eso? Teja y ya. Pero cuando estoy de buen genio y de buena confianza, me gusta darles detalles importantes que aunque ustedes creen que no son válidos, sí, hágale ya. Ya, mi amor, yo ya casi acabo acá, les voy a dejar tarita a las niñas, que es que llegaron los muchachos, chicas, y nos vamos a ir ya a comer. Bueno, a ir a comer no, ir a calentar y servir. No crean que vamos a salir para la calle hasta ahora. Entonces, muchachas, yo a veces me cohíbo de dar ese tipo de información. Yo la doy en los talleres de principiantes, se me hace muy importante, pero me encanta, chicas, de vez en cuando como que recuerdo que hay chicas que quieren saber más, poderles decir el porqué de ese tipo de cosas, porque uno decide, por ejemplo, meter hilos alma, que no es solamente para que quede grande el punto, que eso es lo que dice la gente. Ah, es para que quede grueso. No, también es para que si yo quiero hacer algún cambio o meter algún color extra, yo lo puedo hacer tranquilamente. Sin necesidad alguna, muchachos, de que me vaya a cambiar el grosor del fondo, que el fondo no me vaya a quedar después raro. No, el fondo me va a quedar parejito porque voy a trabajar con la misma cantidad de hilos, lo único es que voy a cambiarlos. Que eso me pasó con la de Colombia y me gustó mucho poder también enseñarle eso a las chicas. Que no estoy metiendo más hilos, estoy cambiando los que ya tengo por otros colores. Entonces, sí es bueno, mis niñas, que estén informaditas, que se animen, que esto es un arte interesante y cualquier cosa que usted sepa más que otra persona va a hacer la diferencia. No porque usted sea más que alguien, es porque la calidad de su producto se puede vender mejor, puede gustar más. Entonces, aquí bueno, la gente que trata de ser competitiva, que a veces se vuelven tóxicos de lo mucho que quieren competir, no es por ser más que nadie, es porque mi producto terminado va a valer mucho según la calidad que yo le dé. O posiblemente no va a gustar mucho según la calidad le dé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno acá no puede competir mucho en precio. Para usted poder decir, yo quiero ser una muy buena artesana, tiene que tener claro que usted tiene que tener calidad a la hora de terminar sus productos. Cuando usted tiene la información clara, precisa y la información real, usted va a poder hacer mejor las cosas. Es por eso, chicas. No es por más, sino por eso, porque usted haga las cosas bien y en el momento que un cliente compre con usted algún producto, quede tan feliz y tan satisfecho que realmente siga comprando con usted. Entonces, ese es el asunto. Les dejo como tarea, vamos vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, acabo de empezar vuelta 4, miren. 1, 2, 3 y 4. Yo acá
venga que acá no hice aumento. Yo acá tengo claro que hasta acá hice el aumento en el vino tinto. Miren, aquí hice el aumento en el vino tinto. Tengo 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. En este dorado voy a volver a hacer el aumento. No me voy a quedar sin hacer aumentos porque se puede cerrar mi fondo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer aumento en el último dorado. Entonces, en esta vuelta que sería la vuelta 4, ya metiendo el dorado, entonces vamos a hacer 3 puntos bajos dorados, un aumento dorado. Y el vino tinto lo voy a dejar sin aumentos. Es posible que en la otra vuelta haga aumento en los dos, porque ya está empezando a verse bastante separados los puntos. Entonces, sí es posible que en la otra vuelta yo vaya a hacer punto en aumento en los dorados, punto en aumento en los vino tintos. ¿Listo? Pero por ahora vamos a hacerlo en el dorado. Si a usted se le va a cerrar el fondo, me habla por WhatsApp y damos esta vuelta haciendo aumentos en los dos. Puede ser en el último dorado, en el último vino tinto, en el último dorado, en el último vino tinto. Pero en mi caso va planita, entonces no hay necesidad. Es si se va a cerrar. Lo aclaro porque no falta la chica que diga, profe, a mí se me cerró así. Ah, no pasa nada, hágale aumento en los dos. Pero si de verdad ve que no resiste esta vuelta así, porque me encanta que sí resista esta vuelta así, como lo estoy haciendo, que le estoy haciendo el aumento solo en el dorado, porque vuelvo y le repito, crece mucho. Un fondo que usted no le haga tantos aumentos seguidos, crece mucho más que un fondo que esté lleno de aumentos. Entonces sí es importante que ustedes traten de llevarlo solo haciendo aumento, por ejemplo en este caso en el dorado. El último dorado va en aumento acá, vean. Ahí. En los vino tintos hacemos solo 4 vino tintos. El dorado sí queda con 5 porque estamos haciendo aumento. Terminamos la vuelta y nos vemos acá. Mañana, Dios mediante, chicos, que haya mejor internet. Vamos a hacer el en vivo un poco más rendidor. No les digo que más largo porque siempre lo hacemos solo de 1 horita. Ustedes saben que me gusta que quede de 1 hora. Pero sí vamos a tratar de que sea más rendidorcito. Que podamos tejer varias vuelticas. Nada, chicas, ya saben, va a quedar de 180 puntos y también tienen claro que va a ser más o menos de 23, 25 vueltas de alto, de por ahí unas 17 de fondo. Mejor dicho, chicas, nos vemos mañana, Dios mediante. 1, 2, 3, 4, acá no hice aumento. 1, 2, 3, 4. El aumento es en el dorado. Listo, chicos, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Terminen esta vuelta, que les quede muy bonito. Hasta mañana, chicos. Feliz noche. Gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga. Se cuidan mucho, chicos. Gracias, gracias.